Amigos cinefóricos, estamos aquí de regreso para seguir hablando de cine, para hablar de los estrenos de esta semana. En este caso, pues películas, pocas películas, cintas que sin ánimo de ser despectivo, sin ánimo de utilizar la palabra pues como una ofensa para las películas, nos parecen pues algo mediocres, cintas que por un lado tienen pues, aspectos positivos, por otro lado tienen aspectos negativos. Digo, cintas medianas, cintas semanales, cintas que igual recomiendas, igual no lo haces, no pasa nada. Y pues dentro de este pues pequeño cajoncito o gran cajón ya que se está acumulando en el año, tenemos esta The Free State of Jones, cinta dirigida por Gary Ross y protagonizada por Matthew McConaughey, un director que pues no podemos mencionar su filmografía porque salvo una cinta pues nadie la conoce. Son cintas pues no muy conocidas, de hecho poco conocidas o nada conocidas, más que esta cinta de los Juegos del Hambre del 2012. Digo, ya tiene 4 años sin dirigir, con Matthew McConaughey, como les comentaba, y pues es una cinta que yo podría meterla dentro de este vicio, y es un vicio para a mi parecer del cine de Hollywood, uno de los muchos vicios, uno de los muchos elementos negativos que tiene el cine de Hollywood de los últimos años, y es esta necedad, este vicio de mucho querer abarcar pero poco apretar con sus historias, con lo que nos quieren contar. Y pues lamentablemente The Free State of Jones entra dentro de dentro de estos vicios que con necedad nos presenta una y otra vez Hollywood. ¿Y a qué voy con esto? Pues simplemente va a colación de la historia. ¿Por qué? Porque Matthew McConaughey pues es un actor de capacidades completamente probadas. Yo no me voy a meter con su trabajo. Su trabajo en la cinta me parece que es el único elemento que realmente vale la pena el boleto. Y lo vale a tal grado que yo les recomendaría que la vieran, pero simplemente por degustar de nueva cuenta una gran actuación de Matthew McConaughey. No estoy seguro que le vaya a alcanzar para una nominación en los próximos Oscars, no lo creo, porque normalmente bueno, digo, ha pasado de otra manera, pero normalmente no solamente es la actuación, sino que sea redondo, o sea, que la actuación venga acompañada de una historia redonda, cosa que lamentablemente no pasa en esta película, donde, como les comento, volvemos a este vicio del mucho querer abarcar y poco apretar en cuestión de la historia que nos está contando, pues esta entre comillas historia verídica, entre comillas biopic, entre comillas historia real, histórica, película histórica, drama histórico, que nos está hablando acerca de este granjero en la guerra de secesión americana, que harto de los maltratos, harto de las injusticias que está viviendo el pueblo, los esclavos y el pueblo, todo el demás pueblo que no está combatiendo, pues harto de esta cuestión decide, bueno, no tanto lo decide solamente por dejarlo, sino, digo, y es algo que lo vemos en el avance, no es tanto un spoiler, gracias a la muerte de un personaje, pues él decide llevarlo a su granja para darle una buena sepultura, y esto es tomado pues como una deserción por parte de los confederados, quienes pues empiezan a perseguirlo, tratan de matarlo, porque pues la deserción pues era castigada con la muerte. Esto es a grandes rasgos lo que nos estaba tratando de contar la cinta, y cómo al momento de huir y al momento de encontrar de frente en persona pues toda esta serie de injusticias, decide formar algún tipo de rebelión con los esclavos y con los demás pobladores que quedaron fuera de la guerra y que están tratando de llevar sus vidas pues comunes y corrientes, pero que están sufriendo sobre todo de los saqueos de los que están siendo objeto por parte de los confederados, y decide luchar en contra de las injusticias y formar un libre estado en el condado de Jones. Digo, la historia suena muy sencilla y suena que da para mucho, pero siempre y cuando la cinta y la historia sea hábil a la hora de contarnos pues la historia, válgame la redundancia. Y es aquí donde está el mayor defecto de la cinta, porque la cinta empieza con un muy buen ritmo, la cinta empieza haciéndote pensar, haciéndote creer, haciéndote sentir que te va a contar pues simplemente la historia de supervivencia y la historia de cómo el personaje pues crea este estado libre y cómo el estado libre lucha para defenderse de las injusticias. Todo hasta ahí va bien, todo hasta ahí va entendible y todo hasta ahí va bastante apetecible para el público, y tiene
con un muy buen ritmo, con muy buenas actuaciones, con un muy buen diseño de producción, pero llega un momento en el que parece que el director pues se le va de las manos el asunto, porque nos empieza a contar una serie de cuestiones alternas y sobre todo se empieza a empieza a abrir el abanico de temas de los cuales se está agarrando la historia. Nos está contando cuestiones interraciales, cuestiones de racismo, cuestiones de esclavitud, cuestiones de cómo diversas razas pues tienen que conllevar una buena relación para poder salir adelante, cuestiones de supervivencia, cuestiones pues muy diversas, que ustedes me dirán, oye, pero eso es muy bueno, lógicamente no sería lo mejor contar una simple historia, siempre es mejor que nos abras el abanico y que nos cuentes varias historias subalternas o varios hilos o varias tramas. Digo, eso es muy bueno en el cine, hemos visto productos que lo hacen de una muy buena manera y de una manera muy hábil. La cuestión aquí y la cuestión mala es cuando eres débil a la hora de tocar estos varios temas, y eso es lo que se siente en toda la película. Se siente en que los temas se tocan, pero de una manera muy débil, de una manera muy superficial. O sea, no sientes realmente que ya has visto una historia sobre algo en específico. Está tocando varios temas que me pueden decir ustedes, no, pues hablan acerca de lo mismo: injusticia, racismo, esclavitud, pero que se siente como el director quiso meterle muchas historias alternativas, muchas historias alternas, muchas subtramas. Se siente, hay un momento en el que tú sientes que realmente no se están desarrollando bien estas historias y sientes que estás viendo un producto pues algo mal terminado, algo sin terminar, algo en donde no existe algo sólido en pantalla. Se siente lamentablemente, y digo lamentablemente porque a mí me parecía que daba para mucho, porque son temas que ya los hemos visto anteriormente en el cine, en películas como 12 años de esclavo, y me viene sobre todo a la hora de querer tocar varias temáticas y varias historias dentro de esta misma historia. Me viene mucho a la mente películas como Crash, que pues de una manera mucho más hábil pues veíamos muchas historias personales, muchas subtramas, muchas subhistorias, pero que todas juntas pues se sentía algo sólido, no se descuidaba ninguna de ellas, todas se desarrollaban. Y digo, para hacer esto se necesita bastante habilidad en el cine, no podemos negarlo, pero que lamentablemente es donde está un poco flojo. Ahora, la cinta en muchos momentos es muy floja, es muy lenta, no pierde mucho el ritmo que debería de llevar. Esto aunado a que, y sobre todo como elemento muy importante para el público de habla hispana que vamos a ver ese tipo de cintas, pues es la cuestión histórica. Lógicamente el hispano, el de habla hispana o de otros países del mundo, pues no está muy relacionado con la historia americana, porque nos está contando algo muy americano. Y la cinta de hecho empieza con la cuestión pues ya entrada, o sea, no te da algún tipo de preámbulo histórico, pues para que sepas realmente por qué están peleando, por qué están ahí, por qué está pasando lo que está pasando. No te lo explica en ningún momento la película. Se siente que es una película pues hecha para el público americano, que pues lógicamente es su historia. Ellos saben la historia pues de pie a pa, porque se las enseñan en la escuela y se la saben completa. Lamentablemente nosotros como personas de habla hispana o de otros países pues no lo sabemos, y tardas un poco en entrarle, sobre todo en hacer clic con los personajes, porque lógicamente necesitas tener este marco histórico para entender las pasiones que están moviendo a los personajes. Tú lo necesitas, en un drama lo necesitas. El drama pues está construido en base a eso, a tener algún tipo de acercamiento con el personaje y que tú sientas lo que el personaje está sintiendo en pantalla, cosa que pues esta falta de marco histórico en la película pasa. Y digo pasa, me imagino, solamente para los que están fuera del país de Estados Unidos, para los extranjeros. Pasa mucho con este tipo de cintas históricas muy americanas, que pues no estamos muy conectados con este tipo de cuestiones, y pues nos cuesta un poco de trabajo pues entrarle a la cinta, y pues aunado a la historia muy floja, aunado a que de pronto la cinta se pone muy lenta, muy lenta, que esto es, para mi parecer, es muy malo si tú vas a presentar una película comercial, porque al fin de cuentas es una película de entretenimiento, es una película comercial de entretenimiento, pues le hace muy mal a la cinta. Digo, la cinta es muy floja. Al principio parecía ser muy buena,
pero ya cuando empieza la cinta a querer seguir por muchos lados, pues sí se siente que flaquea demasiado, comienzas a perderle mucho el interés, sientes que no hay fuerza en lo que te están contando, que ese es el elemento principal del drama. Digo, haciendo un paréntesis, el elemento principal del drama pues es la potencia, que lo que me estés contando me lo cuentes con una potencia suficiente donde yo pueda hacer pues un clic con el personaje, pueda ponerme en los zapatos del personaje y pues yo sufra de alguna manera con el personaje. Esto es lo mínimo que le puedes pedir a una película dramática, la potencia. Lamentablemente, potencia que no existe en esta cinta de Free State of Jones. Lamentable lo digo por la actuación de Matthew McConaughey, que esa pues se cuece aparte. Esa es una cuestión aparte. El actor es magnífico, lo hace de manera magnífica. Es el único de donde se siente la verdadera potencia, porque los secundarios, la verdad, me parecen bastante flojitos. Amigos cinefóricos, seguimos hablando de cine.